parte del Señor, en donde tenemos un objetivo claro y es que el Señor nos abrace como familia. ¿Cuántos dicen amén? Y quizás, como siempre aclaramos, podemos estar solos o solas, o como hijos, o como esposo, o como esposa, pero teniendo presente la palabra de Dios y la promesa que dice que aquel que cree en el Señor será salvado, pero también su familia alcanzará salvación. Le creemos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y el título que le he puesto en este tiempo de edificación, en este tiempo en donde queremos estar parados sobre la roca, es las misericordias de Dios en la familia. Porque claramente las misericordias de Dios han reposado sobre nosotros. Así como hablábamos en estos días acerca de la gracia, también podemos entender porque de alguna manera están juntas. Es más, en ocasiones, en diferentes versiones, traduce gracia como misericordia, como bondad, como consuelo. En fin, la benevolencia del Señor por medio de la misericordia para cada uno de nosotros. Y si es para cada uno de nosotros, eso se extiende a toda nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? Si te alcanzó a vos, mi amado hermano, si me alcanzó a mí, va a alcanzar a toda tu casa. Créelo, mantenete firme, constante, perseverante en Dios. Tené permanencia, abrazado de Cristo, porque entonces vamos a poder ver claramente las promesas del Señor, que son en Él sí y son en Él amén, para gloria de Dios por medio de Cristo. Las misericordias de Dios están sobre nuestras familias, porque las misericordias de Dios son desde siempre y para siempre. Él nos hace permanecer en ese círculo virtuoso de la misericordia. La Biblia de las Américas, en el libro de Salmos, en el capítulo 136, el verso 1 comienza diciendo: Dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Eso es maravilloso. Por lo menos para mí es maravilloso, y yo creo que para cada uno de ustedes también. Que el Señor nos haga entender que la misericordia de Dios, que su misericordia, la misericordia del Señor, las misericordias, porque dice que son muchas, las misericordias del Señor están sobre nosotros. Ahora, nosotros tenemos que preocuparnos, y mejor dicho, ocuparnos para que esas misericordias permanezcan. Sí, tiene que haber obediencia, nuestro corazón tiene que estar dispuesto a agradar al Señor siempre. En nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro hogar, eso lo tienen que tener muy, pero muy presente. Pero también está la obediencia a Dios, la justicia de Dios, el poder agradarle, pero también algo que no puede faltar y que se tiene que no solo establecer, sino que tiene que ser de continuo, es la misericordia de Dios. ¿Será que hay misericordia en mi casa? Si está Cristo, claramente que sí. Ahora, en el obrar cotidiano, nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer misericordia, para que el círculo virtuoso, en este caso, de las misericordias del Señor, sean una realidad, mi amado hermano. Entendemos muchas veces misericordia hacia otros, pero dice la Biblia que nosotros tenemos que buscar hacer misericordia. Porque seguramente en algún tiempo no lo entendíamos, pero el Señor nos alcanzó y tuvo misericordia de nosotros. En este tiempo presente, el Señor tiene misericordia de nosotros. Y en un tiempo futuro, seguramente necesitaremos las misericordias de Dios. Entonces nosotros de forma personal lo tenemos que entender. Tiene que ser algo que es claro en nuestro discernimiento, pero también se tiene que trasladar continuamente, ministrar en nuestra casa las misericordias del Señor. Que ya hemos entendido, de igual manera que la gracia, que no es licencia para hacer lo que mejor nos parece. Claramente no lo es. Aunque muchas veces erramos, nos equivocamos, fallamos. Y ahí está la misericordia de Dios, esperándonos. Pero hay procedimientos, si me permite esa expresión o esa palabra, para nosotros manejarnos,
no solo entendiendo que están las misericordias del Señor, sino que nosotros procedemos, actuamos con misericordia, pero que también las necesitamos. Cuando esos 3 puntos, esos ejes están bien establecidos, nosotros podemos transitar el camino de Dios en plenitud, sabiendo que seguramente fallamos, pero también otros fallan. Y en el círculo íntimo de la familia también acontecen cosas. Y esa familia tiene que tener bien claro que la obediencia, la justicia, la misericordia, el amor, el agradar al Señor, son claves, pero la Biblia menciona, y en este capítulo si luego lo puede repasar y leer, habla de todo lo que hace el Señor. Y cada vez que termina el pasaje dice, porque para siempre su misericordia. Entonces claramente los que permanecemos en Cristo somos alcanzados de forma continua por la misericordia de Dios. Todos, absolutamente todos los que estamos en este lugar, fuimos alcanzados por la misericordia de Dios, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Amén. Miren, hay atributos que tiene el Señor. Número 1, la Biblia de las Américas, continuamos con esa versión. Dice en 2 Corintios, en el capítulo 1, en el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Padre de qué? Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Podemos decir entonces que Dios es un Padre misericordioso. Y la proyección de lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Y por qué no? Identificarnos como papás, porque acá hay muchos que somos papás. Y tenemos que obrar, así como opera Dios. Y ser padres que obviamente trabajan para que sus vidas se manifiesten en justicia. Pero no puede faltar la misericordia. Número 1, entonces, Dios es un Padre misericordioso. Número 2, Efesios capítulo 2, verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. Número 2, podemos decir que Dios es rico en misericordia. No le falta misericordia, no escasea su misericordia. Volvemos al principio, porque desde siempre y para siempre es su misericordia. ¿Qué es lo que no tiene que faltar en nuestra casa? Misericordia. Misericordia de Dios. No es misericordia humana, lo hemos estado hablando en estos días y siempre lo recordamos. No es misericordia humana, es misericordia de Dios. Lo que nosotros trasladamos es no nuestro amor, que es limitado, es el amor de Cristo, como para hacer una figura e ilustrar lo que quiero trasladar. Es misericordia de Dios, porque muchas veces nosotros actuamos en nuestras propias misericordias y la mezclamos. Creo que también mencionaba algo de esto en estos días, con lástima, con cuestiones en donde queremos ser buenitos, o queremos entender o queremos juzgar mejor que Dios, porque hay que ser misericordioso. Sí, claramente hay que ser misericordioso, pero si nosotros no obramos en la misericordia de Dios, difícilmente tenga un buen fin lo que nosotros podemos llevar adelante. Entonces tenemos que ser certeros en lo que el Señor quiere trasladarnos y enseñarnos como familia. Dijimos entonces que Dios es un Padre misericordioso, que Dios es rico en misericordia. Número 3, Hebreos capítulo 4, verso 16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia. Nos acercamos a Cristo, nos acercamos al trono, al tribunal del Espíritu Santo para que la gracia nos envuelva y el resultado es que recibimos misericordia y hallamos gracia para la ayuda oportuna.
Miren si no es necesario que eso fluya en nuestros hogares. Que sea un lugar donde claramente podamos acercarnos a Dios y podamos acercarnos en nuestros vínculos de familia, pero bajo el cuidado, bajo el amparo, bajo la lupa, bajo la proyección de lo que el Espíritu Santo quiere que se establezca en nuestros hogares. Nunca es con la mirada solamente hacia afuera, siempre es con la mirada, primeramente, hacia adentro. Por eso venimos a nosotros primeramente, a nuestro corazón. Ahí, enseguida, miramos lo que acontece en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestras familias. Eso se traslada a la congregación porque acá estamos un conjunto de familias que aman al Señor. Y juntos somos la familia de Dios. Pero también fungimos como organismos, si me permite, donde de forma individual como familia nos desarrollamos conforme al Señor. Y lo que nos une, lo que nos alinea, lo que pone el parámetro o los parámetros es la Escritura. Entonces todos, o por lo menos debería ser así porque la Biblia dice que tenemos que ser de un mismo sentir, pero de un mismo sentir conforme la Biblia, conforme su palabra. Entonces todos los que estamos en este lugar estamos alineados por la palabra de Dios. Y cuando obramos en misericordia, cada uno de nosotros estamos, por ejemplo, hoy juntos, pero sabemos muy bien cómo tenemos que obrar, de forma particular como familia hablo. Entonces no es ajeno. No hay lugar a proceder de una manera distinta a cada uno, sino que lo hacemos conforme las misericordias del Señor. Dios da misericordia, porque dice que nosotros recibimos misericordia. Nos acercamos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia. Pero también dentro de las bienaventuranzas hemos aprendido que mejor que recibir es dar. Pero claramente nadie que no ha recibido puede dar. Pero si el Señor nos da misericordia es porque nosotros luego podemos proceder una y otra vez en esa misericordia según Dios, que es según los parámetros de Dios, insisto. No es para que nosotros, por ejemplo, si acontece alguna situación en nuestras familias, bueno, tranquilo, no pasa nada. No. Cada situación necesita indefectiblemente ser ministrada. Y cada cosa que acontece en nuestro hogar es el mejor momento para nosotros poder ministrar un área puntual. Así, de la misma manera que el Señor nos ministra, nosotros utilizar lo que Él nos ha dado para ministrar cada situación que pueda llegar a acontecer en nuestras familias. ¿Cuántos dicen amén? Miren, acá dice que cuando nos acercamos, lo tenemos que hacer con confianza. Como familias, eso tiene que darse, mis amados hermanos. Tiene que haber una confianza. Nuestros hijos tienen que tener confianza en nosotros. Porque ellos nos necesitan. Papás, nuestros hijos nos necesitan. Realmente nos necesitan. No, pero ya tiene 30. Nuestros hijos nos necesitan. ¿O dejó de ser su hijo porque tiene 30? Ninguno me contestó. Sí que es importante. Nuestras esposas nos necesitan. Nuestros esposos, ¿se entiende, no? Nuestros esposos nos necesitan. Tiene que haber confianza.
tienen que entender que ese lugar que está siendo abrazado por las misericordias de Dios, y hablo de nuestra casa, en ese lugar se propicia lo de Dios con un fin, que sea un tiempo oportuno y que nos podamos acercar, porque Dios da misericordia, da misericordia. Estoy mencionando atributos que Él tiene. Número 3, y vámonos. Número 4, entonces. Si la matemática no falla. Salmo 103, verso 8. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira, ¿y qué? Y grande en misericordia. Podemos decir entonces que Dios es grande en misericordia, grande, espera, sabe esperar. Gracias, Señor. Es lento, se toma su tiempo para la ira. Es clemente, es compasivo. Forma parte, en Él no hay mudanza. Él es grande en misericordia. Dios es grande en misericordia. Y número 5, Lamentaciones capítulo 3, verso 22. Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Las misericordias de Dios nunca terminan. Nunca terminan. Lo voy a decir de nuevo, nunca terminan. Nunca decayeron sus misericordias. Gracias a estos 5 atributos, 5 funciones que ejerce Dios y muchas más, claramente, que hay. Por ejemplo, ustedes y yo estamos en este lugar. Porque hoy las misericordias se renovaron. ¿Por qué? Porque nunca fallan. Porque no se terminan. Nosotros tenemos que estar seguros de que esto es de esta forma. Porque claramente la gracia, el favor, la misericordia de Dios, lo que quiere hacer de nosotros es que seamos responsables, que haya un compromiso. La virtud del Señor quiere enseñarnos que todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él hace hoy y todo lo que hará permanece porque están sus misericordias, sus bondades, la gracia de Cristo reposando sobre nosotros. Tenemos plena conciencia de que eso es de esa forma. Ahora, eso lo entendemos porque es un favor, porque nos beneficia. Lo que tenemos que rogarle al Espíritu Santo es no darle liviandad a lo que Él ha hecho, a lo que Él está haciendo hoy y a lo que hará. Porque entonces nosotros vamos a evolucionar en nuestro nivel de discernimiento. Por ejemplo, en este caso, de las misericordias de Dios en la familia. Saber bien cómo obrar. Lejos de la conmiseración, lejos de la lástima. Lejos de decir, bueno, y Dios, si Dios sabe. Eso nos mantiene en un lugar muy, muy bajo en el orden espiritual. Ahora, si tenemos plena conciencia del favor, del beneficio, de entender, ¿cuántos entienden que estamos bajo las misericordias de Dios? Tenemos plena conciencia de eso. Lo que necesitamos lograr es tener plena conciencia de no transgredir la implicancia, lo que significa que Él tiene misericordia. Y eso alcanza su punto máximo, por decirlo de alguna manera, y eso es lo que el Señor quiere ministrar en nuestros corazones. Cuando nosotros tenemos que
dar misericordia. Conforme nosotros entendemos, por eso es importantísimo entender que son las misericordias de Dios. Cuando nosotros entendemos de forma completa, nos volvemos más responsables, más comprometidos. Le damos valor a la gracia. Entonces, eso nos permite trasladarlo fielmente. Fielmente. Las misericordias de Dios no son palmaditas en la espalda, en donde nosotros dejamos pasar asuntos porque Dios es misericordioso. Cuando hay pecado, hay muerte, y nosotros necesitamos que se ejerza la resurrección de Cristo. Y eso también necesitamos trasladarlo fielmente, y eso también lo tenemos que entender, porque no está fuera. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Qué pide el Señor de nosotros? Miqueas capítulo 6, verso 8, dice: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. Yo digo amén. La palabra de Dios nos declara lo que es bueno y nos permite entender lo que no es bueno, lo que es malo. Pero hay una demanda. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es? Hace una pregunta. Lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Eso es lo que pide, o sea, hay una demanda. No es simplemente lo que Él da. Cuando digo simplemente no lo estoy disminuyendo, es maravilloso, es grandioso que nosotros estemos bajo el cuidado, bajo las misericordias del Señor, bajo las riquezas de las misericordias del Señor, entendiendo que no se terminan. Yo no sé si a usted le pasa, si a ustedes le pasa, eso tan hermoso, porque claramente cuando no pasa hay situaciones que necesitan ser desatadas en el orden espiritual. Saber que nos acercamos a Dios y que, como lo mencionaba, hoy el Señor renovó misericordias para nosotros. Y dice que son al comenzar el día. Dicen que son a la mañana. O sea que pueden acontecer un montón de cosas. Y de hecho muchas veces acontecen. Podemos asegurar que todo el tiempo acontecen cosas. Pero hablo de aquellas que no transitan en orden en nuestra familia, por ejemplo. Y que muchas veces tienen que ver con el resultado de lo que somos de forma personal o de lo que no estamos haciendo bien conforme la función que nos toca en el orden familiar. Entonces hay un resultado, hay una consecuencia. Y quizás termina el día, la semana o un ciclo, pero es tan hermoso comprender y tener la seguridad de que cada día el Señor renueva sus misericordias para nosotros. La oportunidad de empezar otra vez. Eso lo entendemos y eso nos da alegría, nos trae gozo, nos libera. Pero necesitamos, claramente, y creo que usted me va a sentir con esto, necesitamos que de la misma forma que comprendemos esa cuestión, comprender de que no podemos ir por la vida. Por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo y que su palabra cause efecto en nuestros corazones. No podemos ir por la vida como quien va a la deriva, porque nuestra conciencia, porque la palabra que es verdad, nos deja ver que el Señor tiene misericordia y que son para siempre. Sino que nosotros tenemos que actuar en consecuencia a lo que Él es y lo que Él ha hecho y lo que Él hará.
Porque si simplemente detenemos nuestros pensamientos en ese lugar tan pequeño, en donde yo puedo hacer lo que quiero, total, Dios me ama igual. Yo creo, y creo que vamos a estar de acuerdo, valga la redundancia, que eso nos pone en un lugar muy, permítame, muy básico en el orden espiritual. Casi como diciendo, bueno, allá vamos. Voy a equivocarme las veces que sea, casi como apuntando a la equivocación en el orden espiritual, no sé si estoy siendo claro. Más que alcanzar otros lugares en cuanto a la fe. Por eso digo que necesitamos que el Señor intervenga, irrumpa. Y yo creo en el nombre del Señor, que lo hace por medio de su Espíritu y por medio de la palabra. Para que no sea solamente un lugar donde yo continuamente tenga que acercarme para saldar situaciones o cuentas de acciones que no hice bien, sino que sea justamente para crecer y abrazarme de esa verdad que me alcanzó desde el principio, que permanece todos los días en mi vida y que me da la esperanza de que en el tiempo futuro también van a actuar en mi favor y en favor de mi familia. Amén. Para salirnos de esa posición que yo la grafico así, casi como en chiste, pero no como una ofensa, entiéndame, mi amado hermano. Para salirnos de, ¿y cómo está, hermano? Acá andamos. Ese posicionamiento, ¿se entiende, no? Espiritual, donde nosotros tenemos a Cristo. Donde sí nos acontecen cosas. Pero siempre ahí, siempre como que... Como la de las bujías. ¿Y? ¿Arranca o no arranca? Sí que es un tiempo donde el Señor nos está moviendo a que recordemos, que hagamos memoria de los beneficios que Él nos ha dado, que son muchos. Eso es lo que dijo el salmista, porque evidentemente estaba teniendo un abatimiento en su alma. Entonces hay algo que Dios nos explica con claridad. Hay algo escondido ahí en nosotros recordar lo que Él ha hecho, en recordar lo que está haciendo y en recordar y traer a memoria lo que Él hará. Porque para siempre es su misericordia. Entonces nuestro posicionamiento espiritual es distinto. Es esperanzador. Es esperanzador. Claramente es esperanzador. Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor? Amar la misericordia. En esto de los procedimientos hay una referencia que no quería pasar por alto. Y se encuentra en Proverbios en el capítulo 28, en el verso 13. Tengo la Biblia de las Américas. Y dice así. ¿Lo encontró? El que encubre sus pecados, ¿qué ocurre? No prospera. Mas el que confiesa y los abandona, ¿qué ocurre? ¿Vieron? Ahí están, lidiando. El círculo vicioso y el círculo virtuoso, del cual nosotros tenemos la potestad de permanecer en uno o de permanecer en otro. De salirnos, porque claramente ocurren, muchas veces están. Es más, por medio de la administración los podemos identificar. Entonces, hay un lugar que irrumpe el círculo virtuoso de la misericordia de Dios. Él seguirá siendo misericordioso. ¿Cuántos dicen amén?
porque es desde siempre y para siempre. Pero acá nos muestra ese procedimiento en el orden espiritual para que nosotros podamos permanecer y alcanzar misericordia, que es no encubrir, confesar y abandonar. ¿Vieron que es un procedimiento? No encubrir, confesar y abandonar. Muchas veces hay situaciones de pecado, porque las hay. Y no sabemos o no entendemos en plenitud por qué no obra la misericordia a la que fuimos llamados, que la entendemos, que la proclamamos, que nos da seguridad porque lo acabamos de decir. Que hoy, por ejemplo, el Señor aperturó misericordias nuevas para nosotros. Pero si hay situaciones que no están bien, hay un procedimiento que indefectiblemente hay que realizarlo delante del Señor. Ese que está dispuesto a operar, a llevar adelante, así, tal cual como el Señor lo determina, alcanza misericordia. ¿Vieron? No es simplemente, bueno, todo sigue igual y la misericordia está ahí. Sí, la misericordia está ahí, pero hay pasos que nosotros tenemos que llevar adelante. Los mismos que tenemos que determinar y establecerlos en nuestro corazón, en nuestro hogar, en la congregación de los santos. ¿Vieron? El mismo. Lo necesitamos, yo lo necesito. Yo quiero que el Señor me haga entender. No que simplemente lo sepa, sino que me haga entender. Para no quedar en el camino, estancado, teniendo la liberalidad de proclamar las misericordias del Señor, pero no poder vivenciarla en plenitud. Si Él me está diciendo que para siempre son esas misericordias. Pero en el nombre del Señor no vamos a estar dispuestos a encubrir nuestros pecados, sino que vamos a confesarlos y vamos a abandonarlos para alcanzar misericordia cuando hay situaciones que realmente no están bien. ¿Cuántos dicen amén? Sí, disfrutamos de las misericordias del Señor. Gracias acá. Las disfrutamos. Las entendemos, nos abrazamos de esa seguridad, algo hermoso. Pero continuamente, por eso lo conceptual de lo que vinimos viendo en todas estas semanas acerca de los círculos son importantes. Se expresan, se manifiestan. No son cuestiones simplemente de un concepto, sino que la Escritura nos deja ver que es importante permanecer en lo de Dios, bajo el cielo de Dios, en la tierra de los vivientes. Hay un lugar que fue destinado para nosotros. Hay una manera, hay un camino, hay una vida, hay una verdad. Y se hace conforme bajo esos parámetros que la misma palabra determina. Para nosotros estar fuera de todos esos lugares que en definitiva no solo nos detienen, sino que muchas veces no nos permiten claramente avanzar en el propósito que el Señor determinó para cada uno de nosotros. Entonces tenemos que pelear la buena batalla de la fe, acabar la carrera, entender que va a haber una corona y que es para todos aquellos que aman la venida del Señor, porque en definitiva todo lo que hacemos primeramente es por Él y para Él. Y como tenemos esa conciencia, como tenemos esa convicción,
hay una bendición, hay plenitud en mi vida, hay claridad para ejercer todos los órdenes, aún en el plano natural en el cual me toca vivir. Sabiendo lo que dijo el Señor, que estamos en el mundo, pero no pertenecemos. Entonces, es importante que en nuestras casas, en nuestras familias esté establecido las misericordias del Señor, porque son muchas. Amén. Termino. Le voy a pedir si me acompaña, si nos ponemos de pie. Qué rápido, pastor. Me parece que fue rápido, ¿no? Porque puso cara de que entendió. Aparte quiero que me inviten a predicar otra vez. Así decían. Mateo capítulo 5, verso 7. La Biblia dice de nosotros que somos bienaventurados porque tenemos a Cristo. Luego da un listado el Señor. Ahí en Mateo, en el capítulo 5. Lucas también lo menciona. Donde deja ver cómo alcanzamos la felicidad. Porque bienaventurado es feliz. Es más, es una palabra que expresa que somos 3 veces felices por tener a Cristo. Pero todos queremos vivir en plenitud, tener felicidad, tener dicha, que haya bienaventuranza en nuestro hogar, con nuestros hijos, todos, yo lo quiero. Todos, ninguno osaría, creo. Entonces dice que hay algo que nosotros siempre tenemos que hacer para luego alcanzarlo. Y esta no es la excepción. Dentro de la plenitud, de la felicidad, de la dicha, de la bienaventuranza, es que nosotros seamos misericordiosos. Siempre buscar a alguien a quien hacer misericordia, a quien hacer favor, a quien depositar gracia. En definitiva, a quien presentar a Cristo, a quien necesita ser abrazado por las misericordias de Dios. Hay alguien que necesita misericordia. Esto, mi amado hermano, no puede faltar en casa. No puede faltar. Hay muchísimas cosas. El Señor siempre nos habla y nos ministra. Pero cuando esto particularmente está, ¿sabe lo que me dice la Escritura? Que al momento de necesitarla, la vamos a tener. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cosechar. Sí, tus hijos necesitan misericordia, mi hijo necesita misericordia. Mis hijos necesitan misericordia. Yo la necesito, mi esposa, sus esposas, sus hijos, la iglesia. Necesitamos las misericordias del Señor, pero necesitamos también operar en una realidad constante, continua, para que al momento el abrazo del Señor, la administración del Señor, la piedad, el favor, la gracia, la bondad estén sobre nuestras casas. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Salimos a levantar sus manos conmigo, lo vamos a proclamar. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Y seguimos proclamando, Señor, las misericordias de Dios en nuestra familia. Yo te ruego, Señor, que sigas extendiendo tu mano de piedad sobre cada uno de nosotros. Esa gracia maravillosa, ese favor, esa bondad, Señor, que nunca falten. Tener la seguridad de que cada mañana se renuevan.
Señor, gracias por tu misericordia, que es desde siempre y para siempre. Así como lo dijo el salmista, queremos finalizar y recordarlo todos los días de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale gloria al que viene. Fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperar en Dios, reinará por siempre nuestro fuerte. Tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperar en Dios, reinará por siempre nuestro. Alas de águila. Los débiles. Su Espíritu Santo, el que nos consuela, nos levantaste alas de águila. Eres, Señor, el Alfa y la Omega, el infinito Dios. No descansa el que guarda Israel, dice su palabra.
como las águilas, dice su palabra.